¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Como siempre, nos pueden seguir en Social News Art a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Hoy un video especial para compartir con ustedes con material de este año de cuarentena, un año y un poquito más de la pandemia y todo el comportamiento de los usuarios en las distintas redes sociales, usuarios argentinos en este caso. Después les voy a mostrar también algunas cosas del mundo para ver cómo nos fuimos comportando, cómo reaccionamos, cómo nos comunicamos a partir del coronavirus y también qué búsquedas hicimos a través de la web. Lo primero para analizar es el recorrido de estos 12 meses de fenómeno del coronavirus en la Argentina, charla que evaluamos a partir de la red social Twitter con algunos matices que son realmente muy interesantes. Fíjense que para marzo del año pasado, es decir, exactamente hace un año, nos encontrábamos con el 73,3% de las menciones negativas. En aquel mes el temor a la llegada del coronavirus era total y así quedaba reflejado en la charla a través de la red social Twitter. Y este clima después, posteriormente, después de esa suerte de histeria colectiva, recuerden ustedes lo que significó ver al presidente Alberto Fernández decretando la primera fase de la cuarentena el 19 de marzo del año pasado, la enorme expectativa, nos quedábamos sin vida de normalidad, nos teníamos que encerrar todos, las actividades productivas en su gran mayoría se paralizaban, en fin, se nos puso el mundo patas para arriba y esto quedó reflejado en este sentimiento tan pero tan negativo en Twitter. Ya para el mes de abril vemos que los números empezaron a recobrar un poco de la normalidad teniendo en cuenta la anormalidad de vivir en pandemia, ¿no? 50,4% de menciones negativas, esto fue oscilando y pega un salto en menciones negativas la charla sobre el coronavirus en Twitter a partir de julio. ¿Qué pasó ese mes? Bueno, los casos de contagios y de muertes empezaban a multiplicarse y la preocupación mientras estábamos cerrados ya era total en la República Argentina, como lo fue también en lo previo, por ejemplo, en los países asiáticos y fundamentalmente en Europa, que para nosotros resulta ser ese faro que nos ilumina permanentemente y por anticipado, porque lo que sucede en Europa sabemos que semanas o meses después inevitablemente van a suceder también del otro lado del Atlántico, ¿no? Aquí en América. Fíjense el pico de menciones negativas en julio, como les decía, 58,5. Hay una leve mejora que se da en el mes de agosto, pero la multiplicación de casos y esa ola que no paraba hicieron que se alcanzara los niveles de menciones negativas más elevados en el mes de noviembre, 64,1% de menciones negativas. Recuerden ustedes que si bien los casos de coronavirus empezaban a mermar, el episodio, como por ejemplo lo fue el velatorio de Diego Armando Maradona, volvió a generar una gran discusión en la opinión pública en general a través de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, y esto no hizo más que negativizar la charla sobre el coronavirus. Y a partir de diciembre, cuando los casos dejan de crecer y empiezan a estabilizarse, más o menos, ahí empezamos a ver cómo nuevamente las menciones negativas tienden a bajar durante enero y febrero para nuevamente subir en marzo. Y este es el indicador con el que quiero que nos quedemos, al menos por ahora. Estamos viendo que en este mes de marzo de 2021, a un año de comenzar la pandemia, de decretarse las fases de cuarentena en la República Argentina, vuelve a negativizarse la charla sobre el coronavirus y alcanza valores precedentes comparables al mes de julio y, por ejemplo, al mes de septiembre. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que sucede es que hay charlas en las redes sociales, en Twitter en este caso, que tienen un fuerte componente político y yo diría de manera justificada, ¿no? Porque hay una crítica al gobierno nacional. Un año después de comenzada la pandemia, hoy la crítica es por el manejo precisamente de la vacunación, que es el gran problema que hoy se está debatiendo en los medios de comunicación en general y también en las redes sociales. ¿Cuál es la consecuencia de esta crítica de corte político? Bueno, que la culpa haya sido nuevamente en marzo el sentimiento que detectamos en mayor medida en la charla sobre el coronavirus, en un 26,4%, mientras que el miedo se quedó con el
18,39% del total de menciones de gente que durante marzo habló sobre el coronavirus en Twitter geolocalizados en la República Argentina. Luego aparece el sentimiento de esperanza con el 14,9%, bueno, y un poco más atrás se reparte la felicidad, la frustración, etc. En definitiva, hoy estamos viviendo en las redes sociales una discusión de corte político que vuelve a negativizar la charla sobre el coronavirus. Y hablando de la charla, vean ustedes en la nube de palabras cuál es el clima de charla, ¿no?, que estamos observando, cuál es el diálogo, cuál es la temperatura que estamos viendo de este diálogo sobre el coronavirus en Twitter. La palabra clave argentina, el nombre propio de manera excluyente, y después, bueno, las palabras típicas que venimos viendo durante este año de pandemia, ¿no? Coronavirus, casos, muerte, vacuna, etcétera, etcétera. En cuanto a referencias geográficas, decíamos Argentina en el centro de escena, provincia, haciendo mención a la provincia de Buenos Aires en segundo lugar, ciudad, hablando de la ciudad de Buenos Aires, y luego aparece Brasil, porque hoy por hoy en marzo la preocupación en Argentina, como lo sabrán ustedes, la discusión está dada por qué vamos a hacer con las fronteras que tenemos con Brasil, si se van a cerrar o no, para evitar que nuevas cepas lleguen a la Argentina o que lleguen nuevas personas, incluso argentinos que viajan allí con cepas que ya están en la Argentina y que son altamente contagiosas y que, según detectan los infectólogos, tienen sus orígenes en Brasil. Y después aparecen otras referencias a provincias como Misiones y la provincia de Salta. Yo les dije que la discusión se había politizado y, si bien esto es cierto, no ha quedado tan vinculada a la charla del coronavirus, al menos todavía, en cuanto a responsabilidades políticas, a la figura de Alberto Fernández y al Ministerio de Salud. Esto tiene que ver porque la charla que venimos detectando está siendo una charla bastante genérica, que hace referencias al gobierno en general, pero que por lo menos por ahora no hacen una responsabilización abierta del presidente. Dato para tener en cuenta, no creo que sea menor, porque el hecho de que no esté tan personalizado este cuestionamiento, bueno, no deja de ser un dato que seguramente le lleva un poco de alivio a la figura del presidente Alberto Fernández. En otro plano de análisis, metiéndonos ahora en el mundo de la web, saliendo de las redes sociales, claro, nosotros ya veníamos viendo el año pasado, y se los hemos contado, que hay una preocupación en aumento de los argentinos por la salud, inevitablemente. Ahora bien, esta preocupación en aumento, que la detectamos, por ejemplo, entre el año 2019 a 2020, el salto, fíjense ustedes, es un salto elocuente, prácticamente estamos hablando de un crecimiento que es muy superior a los años anteriores. Sin embargo, estamos detectando que en 2021 las consultas por salud en la web siguen aumentando y están superando a las consultas que se hicieron durante el año pasado, el año pandémico. ¿Y a qué se debe este fenómeno? El crecimiento es de apenas 3 puntos, ¿no? En el indicador de interés de Google, que recuerden ustedes, 0 es 0 interés y que 100 es el interés total. Bueno, la explicación está dada porque hoy por hoy, todavía, si bien hay una merma en el interés por el coronavirus, no deja de haber una preocupación en aumento por el concepto de salud en general. ¿Qué significa esto? Que los argentinos estamos preocupados por temas que no tienen necesariamente que ver con la COVID-19, sino que tienen que ver con nuestra vida en general, nuestra salud, la calidad de vida, fuertemente impactada por la pandemia del coronavirus, pero que no deja de ser un dato de nuestra vida cotidiana. Es decir, hay otras enfermedades circulando, hay enfermedades como por ejemplo el cáncer, que ya lo han dicho los médicos, es una patología que ha sido descuidada durante este año pandémico y que son enfermedades que obviamente en sus distintas variantes no desaparecen, simplemente están allí, necesitan y están esperando tratamiento. Bueno, este conjunto de preocupaciones, además de las cuestiones psicológicas y psiquiátricas, están haciendo que hoy tengamos, en 2021, ya con el tercer mes cumplido, prácticamente terminado, que tengamos todavía un fuerte vuelco de los argentinos en búsqueda de información sobre salud en la web. Y desagregando las búsquedas, es decir, viendo un poco en el detalle qué fue lo que fuimos buscando a lo largo de este año, observamos un fenómeno que también lo hemos contado en otras veces, otras ocasiones, y es
la preocupación en aumento y casi excluyente por el tema de la vacunación. Fíjense que al mes de marzo el indicador de Google está alcanzando 99 puntos, es decir, está a un punto de ser un interés total en comparación a los 12 meses anteriores, apenas con un pico de interés que se había dado en marzo y abril del año pasado, que quedó absolutamente superado por el fenómeno de interés hoy de los argentinos por la vacunación, y que está haciendo que esta curva sobre las consultas por las inyecciones se haya disparado, que ya había tenido un crecimiento entre noviembre y diciembre y que se termina disparando abiertamente entre febrero y marzo. Y este interés por la vacunación, por el acceso a la vacuna, fíjense que incluso desplazó otras curvas de consultas que en su momento habían sido interesantes, que mostraban un comportamiento elocuente de los argentinos, que era por los síntomas de fiebre, por la palabra clave contagio también, cómo era el contagio del coronavirus, y tratamiento, palabra clave que estuvo muy fuertemente asociada durante el año pasado sobre los eventuales tratamientos en caso de contraer coronavirus. Y para ir terminando, les quiero mostrar además el comportamiento en las búsquedas ya desagregadas que estamos haciendo los argentinos relacionados con el coronavirus. Como contamos en otras ocasiones, 3 categorías de búsqueda: las búsquedas por alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y también la información disponible en la web sobre terapias intensivas. En estos 12 meses vemos cómo el pico se registra entre septiembre y octubre, más en septiembre que en octubre, pero depende de la categoría, que es precisamente como veíamos antes, cuando se hacía cumbre también en el sentimiento negativo. Vemos cómo estas curvas se potencian por toda la gente que, teniendo problemas de olfato o gusto, o necesitando una cama de terapia intensiva, simplemente lo que hace es tomar su teléfono celular y buscar información, o la computadora o la tablet. Pico en septiembre y octubre, para luego descender. Fíjense ustedes cómo para diciembre, enero, vuelve a haber un crecimiento en las consultas en línea, para después bajar marcadamente en las consultas sobre alteración de olfato, pero no así en las alteraciones por el gusto. Esto nos está marcando una enorme disparidad. Lo que sí a las claras podemos decir es que estas consultas de los argentinos en la web por lo que significa el coronavirus en el propio cuerpo de un ser querido, nos está mostrando que la circulación del virus sigue estando y que como tal es un fenómeno presente que tiene impacto en este comportamiento a través de los buscadores como Google. En terapias intensivas sí estamos viendo una mejora, leve mejora luego del pico de enero, un pico que sin embargo no había alcanzado los valores de agosto, que en terapias intensivas fue en esta serie histórica el momento de mayor consulta sobre la disponibilidad de terapias e información en general, ¿no? Que no sé si les habrá pasado a ustedes, si estamos enfermos nosotros, si tenemos algún familiar o amigo que está en una situación crítica, indudablemente alguna consulta es probable que hagamos en Google o en otro buscador buscando información sobre las terapias intensivas, disponibilidad de camas, cómo son las terapias. Hay gente que hasta ahora afortunadamente nunca tuvo que estar internada en una terapia intensiva, se busca información, cómo son los métodos de internación, entubamiento y demás. Bueno, todo eso queda reflejado y es nuestra huella digital que queda registrada a partir de nuestro comportamiento en la web. Y para finalizar, el gráfico que les quiero mostrar es el de las consultas sobre alteraciones de olfato y gusto y terapias intensivas, pero a nivel mundial, como para tener una foto global, el mapamundi digital de la relación de los habitantes del mundo con respecto al coronavirus, información que la tomamos de la matriz de datos de Google. Y fíjense cómo de marzo a marzo, de marzo de 2020 a marzo de 2021, el pico que se da entre marzo y abril del año pasado vuelve a tener algunos picos globales. Recuerden, estos son datos a nivel mundo. Fíjense cómo hay una suerte de segunda ola, ¿no? Si hubo una primera ola que se dio entre marzo y abril de 2020 a nivel mundial, fíjense que en julio se asoma por allí una suerte de segunda ola y nosotros ahora lo que estamos viendo, ya para noviembre, diciembre, fíjense ustedes, pareciera haber otra nueva ola. Puede ser
Digamos, acá lo que saben son los médicos, ¿no? Pero pueden ser coletazos de la primera ola, puede ser una segunda, puede ser una tercera, pero lo que estamos observando, y noten que a partir de enero, febrero y marzo, pareciera que tenuemente el fenómeno del coronavirus empieza a retraerse. Digo tenuemente porque las curvas de olfato y gusto, de alteración de ambos sentidos, pareciera que empiezan a contraerse, mientras hay un pequeño rebote acerca de información sobre terapias intensivas que se da en el mes de marzo, en este marzo de 2021. Un panorama que nos muestra la evolución del comportamiento de los argentinos y el mundo, dando cuenta de que todo lo que pasa a través de nuestro comportamiento en la web, y como veíamos al principio, la charla que abrimos a través de las redes sociales nos deja un poco en evidencia, muestra nuestro estado de ánimo, ese estado que muchas veces incluso hasta nos cuesta manifestarlo a nuestros familiares o a nuestros amigos, pero que cuando tenemos nuestra tablet o nuestro teléfono celular en la mano, terminamos por allí haciendo, sin saberlo, terminamos haciendo confesiones de cuál es nuestro estado de ánimo, cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestras ansiedades y, en definitiva, cómo terminamos abriendo nuestro corazón a un aparatito electrónico con quien creemos no tener ningún tipo de relación, pero la verdad que queda bastante claro que tenemos flor de relación, una relación más que estrecha, cotidiana, del minuto y casi del segundo a segundo. Gracias por acompañarnos, como siempre, síganos en Social News AR, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y por supuesto nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Que la pasen bien y nos reencontramos. Chau.